Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Ganamos 30 días en México, pero la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump sigue siendo una posibilidad en la era de esta administración. Por ahora, reconocimiento a la negociación del gobierno de México, pero a la larga, ¿cómo garantizar la estabilidad económica y la gobernabilidad? Le doy la bienvenida a Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Michelle Rivera, periodista de Radio Fórmula. Gracias a los tres por estar con nosotros. Bienvenidos. Un placer, buena tarde. Salvador, reconocimiento generalizado a la negociación de México, en todo caso. Sí, es impresionante, digamos, los apoyos, la unidad, digamos, que se ha generado en torno a la presidenta Sheinbaum, porque ha jugado con fuerza y con diplomacia en esta negociación con Donald Trump. Me parece que sobre todo trae todo el respaldo de los empresarios, trae el respaldo de su partido. Morena, antes de esta circunstancia, había mostrado signos de rupturas, de pleitos internos, y ahorita le ha generado una unidad muy fuerte al interior del movimiento de la 4T. También incluso Movimiento Ciudadano ha generado una posición de respaldo, no así con una mezquindad torpe por parte del PAN y del PRI, que me parece que son como unas maquinarias de perder votos. El respaldo ciudadano está por encima del 80% para la presidenta Sheinbaum. Decía Viri Ríos hace unos días en Twitter, en X, que no le extrañaría que llegara a 90%. Está Claudia en los niveles más altos que ha tenido nunca un presidente, empatada con en algún momento de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que me llama más la atención, Joely, es el estilo de Donald Trump. El estilo de Donald Trump ya no es sorpresivo, es decir, todas las claves las podemos ver en su libro El arte de la negociación. Yo, como me da flojera leerlo, le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un resumen, y me hizo un gran resumen, y es un manual para entender a Donald Trump. Él está creando caos para solucionarlo. En pocas palabras, va contra la Unión Europea y vas a ver que no va a haber aranceles contra la Unión Europea, que salgan los palestinos de Gaza, y no, ese no es el asunto. El asunto es entender qué quiere Trump. Hoy hay un espléndido artículo en el New York Times de que Trump tiene que entender a los cárteles para poder combatirlos. Trump tendría que entender qué es USAID, por ejemplo, para recular. Vas a ver que no va a desaparecer USAID. Es decir, solo amenaza. Ya es un asunto de ABC. Ya solo se alarman el PAN y el PRI porque están extraviados. Son una máquina de perder votos impresionante. Yo creo que así como van, en el 27, el Movimiento Ciudadano va a ser la segunda fuerza electoral, Joel. Es interesante lo que pone sobre la mesa, Michelle. Voy contigo. Hay efectivamente un respaldo generalizado a la manera en la que abordó esta crisis, su primera crisis de este tamaño, la presidenta de México, pero bien dice, y lo pongo sobre la mesa, bien dice Salvador, por ejemplo, Jesús Ortega, el expresidente del PRD, dice que al final México termina haciéndole la chamba al gobierno de Donald Trump, que se hizo durante la administración anterior y en esta administración, ser el muro fronterizo que frena la ola migratoria a pesar del discurso. ¿Tú cómo lo lees? Mira, yo creo que esto tiene también una respuesta desde la óptica donde lo ves. Y voy a insistir en la zona donde me encuentro actualmente, o donde me muevo, porque estoy entre Ciudad de México y Sonora. A nosotros, al menos este acuerdo derivado de esta llamada con Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nos ha caído como anillo al dedo, diría Andrés Manuel López Obrador, porque se están reforzando las fronteras, que son actualmente unos cementerios del crimen organizado. Acá donde se trasiega droga, acá donde se trafica migrantes, acá donde la Guardia Nacional vendrá a patrullar municipios como San Luis Río Colorado, a donde se van a destinar 400 elementos de la Guardia Nacional como una primera fase. Están los alcaldes contentísimos de hacer algo que el Estado o anteriormente la Federación no había podido hacer. Lo que sí es cierto, hoy le preguntaban en entrevista a Marcelo Ebrard si además de seguridad había otros factores que
apoyarían a que tomara Donald Trump otra decisión o alargaría este mes que nos dan como plazo, entre comillas, y dijo que no, él lo aceptó, es definitivamente un tema de seguridad. Y yo me iría más para atrás, yo me iría a lo que dejaron de hacer los gobiernos de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, y que dejaron crecer estos grupos de crimen organizado que nos tienen ahora justamente entre las cuerdas o en las cuerdas de Estados Unidos para que sean ellos los que nos pongan la espada en el cuello y estamos en la pared. Creo que de estas decisiones que se tomaron, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de aceptar enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a las fronteras beneficiará, así al menos encendemos la vela, a los estados fronterizos como el nuestro, donde casualmente y ahora sí hay detenciones, hay aseguramientos de cocaína, de fentanilo, de metanfetamina, algo que no se veía hace meses antes de que llegara la nueva administración. Entonces, yo creo que esto hay que verlo desde la óptica de cada persona y en la zona geográfica donde se encuentra. Me parece muy valiosa la aportación que haces, Michelle, respecto a cómo se lee y cómo se empieza a vivir ya en la zona fronteriza. Ayer en este mismo espacio hablábamos con el vocero del bloque empresarial fronterizo y nos decía que la sola amenaza ya había generado el desempleo de 45,000 personas me parece que era en Chihuahua, y que al final, aunque sí hay un reforzamiento de la seguridad, como bien lo expones, también hay incertidumbre que está ocasionando negativas en términos económicos. Antes de pasar con Alberto, ¿lo lees también así o cómo lo lees particularmente en Sonora? Les voy a poner dos caras de esta situación. El hecho de que se haya habido luz verde para ampliar esto un mes permitió que, por ejemplo, lo del gusano barrenador en Chiapas abrieran las compuertas, llegaran a un acuerdo entre Estados Unidos y México para que el ganado que se había dejado de exportar desde Chihuahua y Sonora, imagínate la productividad de nuestro estado, pudieran ya ingresar finalmente, a lo mejor en un momento bélico, por así decirlo, no se hubiera logrado. Pero por otro lado, me gustaría también comentarles que hay plantas que se quedan a la mitad, como la de licuefacción. Una empresa estadounidense se estacionó aquí para dar 13,000 empleos y esto quedó varado completamente y pone en un limbo a la economía del Estado. Vamos ahora sí con Alberto Bello. Hay reconocimiento generalizado a la manera en la que Claudia Sheinbaum gestionó esta crisis. Se ganaron 30 días por lo menos para esta negociación, pero bien decíamos, la sola amenaza generó incertidumbre y algunos dicen que pone en riesgo a una de las regiones más competitivas del mundo, que ya afecta la competitividad de las empresas. ¿Cómo lees tú estos primeros 30 días de vida sin aranceles, Alberto? Efectivamente, la incertidumbre está ahí, no hay forma de negarla. Como dice Michelle, las empresas lo viven en el día a día, la gente que tiene su empleo colgando de un hilo, pues lo siente, y ese es el tipo de presión que está haciendo Donald Trump. Efectivamente, está dando golpe a la mesa, está creando caos para resolverlo él, como dice Salvador. Creo que la lectura que se ha puesto en la mesa es la correcta. La presidenta efectivamente hizo lo que había que hacer, no confrontar, no cuestionar, poner sobre la mesa una solución a lo que está planteando el de enfrente. Y por otro lado, hay una parte del problema que se está resolviendo en estos días. Hoy en Fox News decía el jefe de la Guardia de la Patrulla de Frontera que ha caído 90% el número de migrantes y que a 51% han incrementado el número de detenciones de migrantes. Bueno, nosotros estamos sufriendo la incertidumbre, del otro lado están dando certidumbre. Creo que este mes va a ser bueno para que México demuestre que con esos 10,000 personas, 10,000 guardias nacionales en la frontera hay una solución, se hacen detenciones, se hacen incautaciones de fentanilo y mostrar números. Eso es lo que hay que hacer y es la solución que está poniendo el jefe de esta negociación que al fin y al cabo sigue siendo Donald Trump. Salvador, y voy contigo. Vemos los efectos positivos en términos de seguridad en la zona fronteriza. Lo del gusano barrenador es cierto, llevábamos meses con ese tema atorado. También es cierto que se reporta también de este lado de la frontera la disminución en la llegada de migrantes hasta la zona norte. De alguna manera está dando resultados este ejercicio. Sin embargo, ¿cómo garantizar la certidumbre económica? Porque la amenaza es latente. ¿Cómo garantizarla a largo plazo, Salvador? Me parece que lo primordial en este mes, en este siguiente mes, va a ser disciplinados, es decir, con el acuerdo de facto que se tiene con los Estados Unidos, es decir,
no hay aranceles, pero debe haber resultados en migración y en fentanilo. Yo coincido con Michelle, a mí me parece positivo para la política interna de nuestro país que se desplieguen 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, porque va a ser positivo para el país, es decir, para la seguridad, para el combate al crimen organizado y desafortunadamente para frenar la migración, el ritmo de la migración. Me parece que los grandes perdedores de esta negociación son los migrantes, sobre todo los migrantes centroamericanos, que está ya resultando difícil que sean absorbidos por el mercado laboral mexicano o cuidados con respeto a sus derechos humanos dentro de nuestro territorio. Ellos, los migrantes, son los grandes perdedores. Me parece que próximamente o debe estar en marcha alguna negociación con los países de Centroamérica para que cooperen en mayor medida a frenar los niveles de migración. Y finalmente terminaría diciendo, hay una cosa muy peculiar en esto. Las deportaciones en los últimos, en este año, durante enero, y lo que va de febrero, son menores que las de en otros tiempos. Es decir, hay una serie de deportaciones más ordenadas por parte de Estados Unidos, pero había más deportaciones a finales del año pasado que lo que ha habido desde que llegó Trump. Mañana no se pierda el milenio, ahí digo, sí, ahí vamos a hacer una información sobre esto. Golazo que nos metiste, pero igual lo vamos a leer. Ya antes de ir a la pausa aquí en la mesa de periodistas, Alberto, te pregunto, en la oposición, que bien señala Salvador, de repente hay un sinsentido incluso en sus reacciones, a pesar de la buena negociación de la presidenta, que señala que hay un despliegue de efectivos de la Guardia Nacional, 10,000 en la zona fronteriza, pero que al final se descobija el resto del país. Ponían de ejemplo Sinaloa, Tabasco, Michoacán, Jalisco, Chiapas, por mencionar a algunos. La presidenta ya le respondió. ¿Tú qué dices? ¿Se está descobijando al resto del país por garantizarle y hacerle ese muro fronterizo y muro de seguridad a Donald Trump? Vamos a la pausa, volvemos. Alberto, ¿se descobijó al resto del país por trasladar a estos 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la zona fronteriza? Bueno, 10,000 elementos son 10% del tamaño, o menos del 10% del tamaño de la Guardia Nacional. Yo creo que no creo que tanto. Yo creo que el gran problema que sigue vigente y que no tiene solución en el corto plazo es la desprotección que tenemos en la frontera sur. La verdadera frontera está en el sur. Y la frontera que hay que cuidar es la frontera sur, que es donde se cuelan migrantes, pero también crimen organizado, también drogas, también contrabando, etcétera. Entonces, recordemos que con Obama, por ejemplo, Obama dio $700 millones para cerrar la frontera sur, que fueron absolutamente insuficientes porque lo que hay que invertir ahí es muy superior a esa cifra. Yo creo que una de las cosas que puede hacer México con la presidenta Claudia Sheinbaum es ver cómo se protege esa frontera sur, ya sea creando zonas francas para inversión y atrayendo inversión de Estados Unidos y de empresas y consiguiendo fondos de los fondos que hay en común con Estados Unidos del TEMEC o del Acuerdo de Libre Comercio, para invertir ahí, una frontera que necesita inversión para protección de esa frontera, para controles, para garitas, para todo tipo de cosas. Entonces yo creo que está bien mandar 10,000 personas al norte, nos lo está diciendo Michelle, que lo vi en su día a día, que lo ve en la protección que tiene la población allá, pero el gran tema urgente es cómo vamos a proteger la frontera sur y a tener un mayor de control. No te estoy diciendo violar derechos humanos, al revés, estamos diciendo cómo crear una institucionalizar la frontera sur para que sea profesional, para que sea una frontera como la de cualquier otro país. En esta mesa procuramos hacer contrastes para que cada uno de nuestros invitados exponga sus puntos de vista. Hace unos momentos, Salvador, tú hablabas del respaldo que había recibido la presidenta dentro de Morena en algunos integrantes de la oposición, pero sobre todo el respaldo que había recibido por parte del sector empresarial. Y hoy Rodrigo Pacheco, en Suma de Negocios, en su columna, escribe que efectivamente hay un respaldo del grueso del sector empresarial, pero que
a veces se minimiza la debilidad del Estado de Derecho, la violencia, la incertidumbre, el decrecimiento económico. Desde ese punto de vista, ¿se está negando algunos aspectos de la realidad en México por parte del sector empresarial? Sin criticarlos porque pueden tener sus razones, pero al final se minimiza porque ayer el bloque empresarial fronterizo ponía precisamente esta visión sobre la mesa, que no estamos viendo la realidad como es. Bueno, me parece respetable, por supuesto, esa opinión. Sin embargo, la gravedad de la crisis hace que se tenga que elegir por males menores. Es decir, me parece que, imagínense que Claudia se pusiera en una actitud como la de Petro. No solo habría una crítica por parte del PAN y del PRI, del sector empresarial durísimo, no tendría Claudia el apoyo del sector empresarial. El sector empresarial, en lo general, acompañó a Claudia durante toda esta negociación, han estado ahí pegados. Por supuesto que hay consecuencias, decíamos hace rato, a mí me preocupa más el costo que están pagando nuestros hermanos migrantes que esa idea del Estado de Derecho y de ese discurso normapiñesco, digamos. Pero los migrantes es un problema central en nuestro país. Yo creo que están surgiendo algunas ideas interesantes. Por ejemplo, ya hay discusiones en las mesas que está teniendo, bueno, en las conversaciones informales que está teniendo el equipo de Claudia Sheinbaum con el equipo de Trump, por ejemplo, de crear un tratado de seguridad entre los tres países para combatir al crimen organizado entre los tres países del Tratado de Libre Comercio. Eso sería un avance muy importante, muy interesante, de mucha vanguardia, que yo espero que avance un acuerdo con compromisos muy claros. Sería súper positivo para México, donde además pues es una tarea tremenda la infiltración del crimen organizado, sobre todo a niveles municipales y estatales, no como lo ridiculizan Trump o su secretario de Estado, o un acuerdo migratorio ahí, por ejemplo, me parece más interesante como de Centroamérica y México. Eso también sería de mucha vanguardia y hay conversaciones de esa naturaleza ya entre el gobierno mexicano y los países centroamericanos. Es decir, Trump está trayendo, curiosamente, un efecto positivo, una presión que si se maneja responsablemente puede ser benéfica para todos. Michelle. Es que me ganó todo lo que yo quería decir, Salvador, que iba acumulando hasta este momento, porque efectivamente los presidentes de Centroamérica, de Sudamérica y de otros países donde, bueno, de los que han salido muchos migrantes y han llegado a México, no se están haciendo responsables de ellos. Marco Rubio estuvo reuniones con presidentes de Centroamérica y están acordando incluso mayor inversión, pero eso no nos garantiza cuando el Estado justamente es quien va a repartir el dinero basándose en sus necesidades, sus criterios políticos, y aquí se rompe todo. Dudo mucho que a todos los migrantes que regresó CBP, incluso a partir del día que llegó Donald Trump, venezolanos, los vaya a aceptar Nicolás Maduro, sobre todo cuando desde ya los ha tachado como traidores a la patria. Creo que esto que ha hecho Donald Trump nos ha retado como nación a tomar decisiones importantes. Número uno, en el tema migratorio, coincido totalmente con Salvador. ¿Qué vamos a hacer con los que ya se quedaron aquí? ¿Será que ya no será el sueño americano y será el sueño mexicano el que deberán cumplir entonces en nuestro país? ¿Qué tenemos para ofrecerles? ¿Les vamos a ofrecer apoyo económico? ¿Les facilitaremos educación? ¿Qué pasará con ellos? Y me gustaría sumar además, porque aquí claro que se mezcla algunos de los señalamientos que hace el gobierno de Estados Unidos de los nexos del narcotráfico con los gobiernos. A ver, y plantear aquí en esta mesa, ¿dónde está la responsabilidad de los gobernadores y de los presidentes municipales? Muchos están lavando la mano con el actuar del gobierno federal y se les olvida que ellos son gran parte del problema por el que de Estados Unidos nos está tachando también como un estado narco. Como pretexto,
sin pruebas, queda muy claro, sobre todo el gobierno federal y una presidenta también que acaba de llegar, y por eso esas medidas. ¿Dónde está el trabajo? Yo lo decía ahorita, yo me he dado cuenta, tenemos el caso de Sinaloa, tenemos el caso de Sonora, Baja California. ¿Cómo pasamos de estos estados de tener solamente aseguramientos de droga, vehículos, algunas armas, a verdaderas detenciones, a verdaderos peces gordos, a detener a niñas, a niños que están en el crimen organizado, a entender las redes que están operando en nuestro estado? Y es muy importante también mencionarlo, bajó completamente el flujo de migrantes. Recientemente en las montañas de Tucson, aquí entre Arizona y Sonora, acaban de detener a un estadounidense que estaba cruzando a 6 migrantes de diferentes nacionalidades, pero es lo más relevante que ha surgido en las últimas semanas. Bajó de verdad considerablemente el flujo migratorio por estas zonas. Es mentira que hay una frontera abierta totalmente, ya había patrullaje fronterizo. El verdadero trabajo hay que aceptarlo, está dentro de nuestro país, dentro de nuestro territorio. Lo que se dejó de hacer muchos años nos está haciendo pagar esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Y sin duda hay un trabajo muy grande que hacer en la frontera sur, que yo también coincido. Hay que concentrar los trabajos en este lugar, porque no solamente son los migrantes, también pasó lo del gusano barrenador a través de tráfico de ganado ahí y nos afectó a Chihuahua y a Sonora con la exportación de ganado por varios meses. Alberto, coincides porque al final también hay un reconocimiento, tal vez no verbal, no tan obvio, pero hay un reconocimiento de la situación delicada en nuestro país. Yo lo que pienso es que, o sea, efectivamente, todos estos problemas que estamos diagnosticando, de que los migrantes se tienen que quedar en México, de que la frontera sur no funciona, de que hay un problema de seguridad real con los gobernadores y que es muy difícil afrontar todo a la vez, yo creo que eso hay que meterlo en el acuerdo. Como estamos, efectivamente, hay una mesa, la propuesta de un acuerdo trinacional en seguridad. Es inevitable una mayor integración regional entre Canadá, México y Estados Unidos. Es inevitable. Y el factor seguridad debería estar en la mesa y el factor migración también. Entonces, efectivamente es un problema nuestro, qué hacemos con los migrantes que ya están en el país, pero yo creo que hay que poner en la mesa con nuestros socios, es decir, ¿quién paga por esto? Yo no tengo recursos, México no tiene recursos. O sea, cerrar la frontera sur o controlarla son 3.000 millones de dólares que no tenemos. No existe ese dinero en las arcas mexicanas. Hay que pedir apoyo a los socios como parte de un acuerdo regional. Y creo que eso es parte de la negociación. De acuerdo, yo te ayudo, mando 10.000 soldados al norte, te ayudo a controlar todo, tengo fentanilo, meto gobernadores en la cárcel. ¿Qué me vas a dar tú a cambio? Me tienes que dar recursos para cerrar mi frontera sur y para ayudarme a institucionalizar todo el tema migratorio. Creo que va por ahí. De todo el ruido que hace Trump, como dice Salvador, ¿realmente de qué tamaño es la tensión que suma que en este momento se lleve a cabo un proceso electoral para elegir al nuevo Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, cuando se ha puesto sobre la mesa la debilidad de las instituciones, recorte a la independencia de poderes, en este caso del judicial al ejecutivo? Ese discurso que viene desde Estados Unidos, Alberto. Bueno, la reforma judicial, ya... Alberto, vas, Alberto. te voy a decir algo que te va a gustar, Salvador, para que te enojes y me repliques. La reforma judicial es un experimento absolutamente mal hecho, mal diseñado, en un momento absolutamente inapropiado. Entonces, todo conduce al desastre. O sea, es un ejercicio que en nombre de la democracia se inventa un sistema judicial que no existe en ningún lugar del mundo y que no tiene precedentes y que evidentemente es una bomba de tiempo porque no sabemos lo que puede pasar. Entonces, a mí me parece totalmente inapropiado y en este momento es lo peor que puede pasar. Salvador, replícame, por favor. 40 segundos, Salvador. Sí, no, bueno, la reforma judicial es el ensanchamiento de las vías democráticas que llegan al Poder Judicial, inédito, revolucionario, vanguardista en el mundo, y yo ya no veo un ataque por parte de los Estados Unidos fuerte a esa circunstancia. Yo creo que ya lo asimilaron. Los ataques vienen de estas ONGs conservadoras financiadas por USAID, y ahí viene la crítica, pero ya es menor. Y además el 60-70% de los mexicanos la aprueba, ya está en marcha. Es de esas peleas perdidas al estilo PAN-PRI, máquinas de perder votos. Bomba de tiempo, Michelle, 40 segundos.
Yo solo quiero decir que en la desaculación en lo local del Poder Judicial rumbo a la elección salió designado uno que acaban de correr del sistema penitenciario por tener una red de tráfico de influencias. Él estará concursando para ser magistrado en el estado de Sonora. Lo quisiera dejar aquí en la mesa para que tengamos una idea de lo que puede pasar. Así es, No Michelle. voten, pues no voten por él. No, bueno, se calentó la mesa, pero será la siguiente semana. Él, pues hay pillos, pues está Norma Piña, que es pilla, se reúne en secreto con Alito Moreno, pues si se presentara a las urnas. Pero se habla de combate al nepotismo y ahí están. Michelle Rivera, Alberto Bello, Salvador Fraustro, gracias a los tres por estar con nosotros en Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima. Abrazos a Un placer. todos.